¿Me autorizan a grabar, jóvenes? Sí, genial. Muy bien, gracias. Entonces, estamos en la semana 16 con los estudiantes de matemáticas. Ya estamos casi finalizando el semestre. La integración es lo último que nos corresponde, calcular la integración y después cálculo de áreas, que equivale a lo mismo, aplicar la integral definida. Hasta ahí se queda este curso, o sea que es una parte muy bonita, la que nos corresponde. No tiene tanto trabajo como la unidad anterior. Comprendo que tenía bastante trabajo, pero bueno, es que ya pasó. Entonces, procedamos a la semana 16. Espero que la mayor parte haya cumplido con subir la evaluación docente, ¿sí?, a la actividad especial. Y les recuerdo, de preferencia envíen esta semana su video, por favor, video de análisis crítico. Les recuerdo nuevamente que deben ver el vínculo que se les envió, donde están los lineamientos para la elaboración del video de análisis crítico. Allí están los requerimientos técnicos, los requerimientos de video, está la rúbrica. Por favor, lean la rúbrica y documenten perfectamente cada uno de los temas que van a exponer. Muy bien. La vestimenta, la forma de hablar y por encima de todo el contenido de lo que expongan en el video de análisis crítico es muy importante. Eso se va al canal de la facultad, así que aprovechen con sus minutos de fama, de 5 a 10 minutos. Sin más preámbulo, entonces procedemos a la semana 16. Aquí tenemos una función integral definida y vamos a hablar de la función desde un punto hasta otro, quiere decir en un intervalo. Y la integral definida, ¿qué es? Pues es el área que está contenida entre la gráfica y el eje X. Eso es básicamente en un intervalo desde aquí hasta acá, en este caso desde alfa hasta beta. Entonces, la definición es, sea una función f de x cualquiera y un intervalo a, b, intervalo cerrado, lo cual significa que tanto a como b forman parte de este análisis. Y como les dije anteriormente, pues la integral definida es el área que está limitada entre la función y estas dos rectas, x igual a a, que es desde a hasta b. O sea, toda esta parte es la que nos interesa en la integración definida. Aquí tenemos otro ejemplo y quiero que sean observadores. Es entre la gráfica y el eje X. Por lo tanto, esta área, esta otra y esta otra, ¿sí? O sea, con el eje X. Por favor, ténganlo presente. Aquí tenemos nosotros la integral definida. Este es el símbolo de integración, como una S estirada, ¿sí? Y entonces decimos que es la integral desde A hasta B. ¿Qué es A y B? Pues aquí lo tenemos, el intervalo, ¿verdad? El intervalo cerrado, en donde vamos a hacer la integración. Entonces, la integral definida desde A hasta B de la función f de x y diferencial de x. Acá, este diferencial me va a decir con respecto a qué variable es con la que voy a evaluar. Y esto va a ser igual, yo ya he integrado, por eso está acá con f mayúscula, yo hago la operación de integración y luego evalúo con el intervalo b y a eso le resto la función integrada, ¿sí? Ya está el resultado con a, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el signo de integración, el límite inferior de integración, el límite superior de integración, la función a integrar y el diferencial, ¿de acuerdo?
Entonces, esto es la integral definida. Y vamos a hablar de las propiedades. Las propiedades de la integral definida. Aquí las tenemos las 5 completitas. Sí, f y g son funciones continuas. Ese es otro punto. Sin el intervalo AB, vamos a hablar siempre que debe ser continua en ese intervalo. Tienen que tener cuidado con esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, voy a dejar de compartir un momentito para quitar esto, ahora ya. Aquí está, voy a compartir nuevamente. Lo voy a poner en modo de edición para explicarles acá. Entonces, si miran bien la pantalla, ¿sí? Me dice que la integral de A, estas son las propiedades. Entonces, vamos a encontrar la integral definida, me dijo que es el área que queda establecida entre la función y el eje de las abscisas. Pero veamos qué pasa si yo voy a integrar desde A hasta A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo un área definida si estoy hablando del mismo punto? No, ¿verdad? Entonces, un poquitito más allá ya podríamos integrar, ¿sí? Pero si estoy desde A hasta A, ahí no hay ningún área porque no hay espacio. Por lo tanto, la primera propiedad de la integración definida es que si voy a derivar con respecto al mismo punto, no hay área debajo de la curva y por lo tanto es 0. La integral de A hasta B, como está aquí, es igual al negativo a la integral de B hacia A. Esto es solo cambiar de signo, perdón. Ahora aquí, la tercera propiedad me está diciendo que aquí tengo C. Miren C. C va a ser un valor que está contenido entre A y B. Aquí, ¿de acuerdo? Aquí está C. Entonces, si C está entre A y B, ojo con esto. Perdón. Esto es abajo. Esto es abajo. Perdón. Aquí, la tercera propiedad es, si tengo una constante por una función, vamos a hacer igual que como hacíamos en la propiedad 3, como hacíamos en las derivadas, que extraemos la constante y luego derivamos la función con respecto a x, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la cuarta propiedad, aquí es en donde yo les estoy mencionando, aquí está B, C es un punto entre A y B, este sí es. Entonces yo tengo C aquí, no importa dónde esté ubicado, aquí está C, y entonces yo voy a integrar de A a C y de C a B. Como C está en medio de estos dos límites de intervalo, entonces integrar desde A hasta B es igual a integrar por partes. O sea, primero de A a C y luego de C a B, ¿sí? Y la última es que la integral de A a T de f de x más de T a B de f de x es lo mismo que decir desde T hasta B. O sea, es por partes, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá, aquí está, el teorema fundamental del cálculo. Indica que derivar e integrar son operaciones inversas. Así como nosotros decíamos, si yo tengo un número y le sumo 4 y luego le resto 4, ¿me queda el mismo número? Sí. Si yo tengo un número y lo multiplico por 3 y luego lo divido por 3, ¿me queda el mismo número? Sí. Entonces estamos ahora frente a la derivada y la integración, la derivación y la integración. Si yo derivo una función y luego la integro a través de integración, voy a obtener la misma función. ¿Por qué? Porque derivación e integración son dos operaciones inversas. Muy bien. Entonces, veamos acá el teorema del valor medio para integrales. Geométricamente, aquí lo tenemos, ¿sí?
tenemos aquí un punto C y me dice que en ese punto C, justo en ese, la tangente es paralela a la tangente que forman A con B. Ese es el teorema geométricamente hablando, ¿de acuerdo? Entonces, si lo vemos analíticamente me dice que el teorema del valor medio, perdón por la bulla de tanta bocina, el teorema del valor medio me dice que integrar de A a B, ¿me están escuchando? Sí, ingeniera. Bueno, gracias, es que escuché un ruido raro. Bueno, entonces el teorema del valor medio, geométricamente ya lo vimos. Ahora, analíticamente yo voy a integrar esta función f de x desde A hasta B. Y me dice que hay un punto, ¿sí? Hay un punto C en donde la tangente va a ser, la tangente de acá va a ser con la misma pendiente que de A a B, geométricamente. Analíticamente hacemos B menos A por f de c. Y con eso está demostrado el teorema del valor medio. Perdón. Aquí lo tenemos. Cuando nosotros hablamos de integración, lo que buscamos al integrar es el área bajo la curva. Geométricamente la función fx representa el área del recinto, o sea, el área limitada por esta curva, ¿de acuerdo? Entonces, y ya lo habíamos visto con el eje de las abscisas y con los extremos del intervalo. Y vamos entonces a nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir, yo creo que no es necesario descubrirlo, ¿verdad? ¿O sí? Tal vez sí para que sea más interesante. Lo voy a cubrir por partes y vamos a ir viéndolo. Lo vamos a ir haciendo. Yo les recomiendo. Ay, Dios mío. Les recomiendo, por favor, que utilicen siempre GeoGebra, ¿de acuerdo? Si usan GeoGebra, eso les permite a ustedes visualizar más y comprender mejor muchos términos y temas en matemática. Este es uno de ellos. Entonces, me está diciendo que quieren que se obtenga la integral definida de la función, aquí solo me dice la integral definida, ¿sí? Determinar el área de y igual a 4 menos x cuadrado. Y el eje x, ¿creen que esto es redundante? Claro que sí, porque por concepto sabemos que cuando determinamos la integral definida, quiere decir el área o el recinto, como decía ahí, debajo de la función entre el intervalo a y b con respecto al eje x. O sea, decirlo está de más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo les recomiendo su gráfica. Hagan su gráfica con GeoGebra. Toman GeoGebra, colocan la función y ya tienen ahí sus valores. Sin embargo, analíticamente, eso es gráfico, ¿verdad? Pero analíticamente voy a obtener los valores de x para esta función igualando la función con 0. Entonces yo digo 0 igual a mi función 4x menos x cuadrado. La factorizo y encuentro las raíces. Quiere decir que en x igual a 0 y en x igual a 4, mi función o mi gráfica corta el eje x, ¿de acuerdo? Entonces tengo la función ya dibujada, ya graficada, ya tengo mis raíces y por encima de todo, estas raíces me van a permitir encontrar los límites inferior 0 y superior 4 de la integral que voy a calcular. ¿De acuerdo?
Entonces ahora yo puedo con toda certeza decir que voy a encontrar la integral de 0 a 4 de esta función. ¿Y cómo se encuentra? Dijimos que la integral de una función es el inverso de la derivada, ¿verdad que sí? ¿Cómo calculamos una derivada? Para derivar decimos que pasamos a multiplicar el coeficiente y le restamos 1, ¿verdad? En integración, voy a hacerlo por partes, voy a integrar 4x, fíjense bien, 4, lo voy a escribir aquí, 4x, solo un pedacito para que lo vean. Si yo voy a integrar 4x, ¿qué tengo que hacer ahora? Fíjense bien, le sumo un 1 al exponente. ¿Cuál es el exponente de la x? ¿Cuál es el exponente de la x, jóvenes? Aquí, ¿cuál es el exponente de la x? Es 1, ¿verdad? Sí, ingeniero, así es. Gracias. Entonces, si yo lo voy a integrar, le voy a sumar un 1 al exponente. Por lo tanto, aquí ya no voy a tener, vamos a escribir aquí, ya no voy a tener x a la 1, sino voy a tener x a la 2, ¿verdad? Porque le estoy sumando 1. Y ahora, este 2 lo voy a pasar a dividir. ¿Por qué? Porque dijimos que la integración es la operación inversa de la derivación. Entonces lo voy a pasar a dividir. Y por lo tanto, 4 dividido 2, ¿me queda cuánto? 2, ¿qué? X cuadrado. ¿Sí? Esa es la primera parte, 2x cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hagamos la siguiente parte. Cuando derivemos x cuadrado menos x cuadrado, la integración de menos x cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Qué tenemos que hacer? Es la operación inversa de la derivación. Entonces, en derivada, multiplicamos y restamos. En la integración, sumamos un 1 al exponente, o sea, nos va a quedar menos x, 2 más 1, 3, ¿verdad? Y vamos a dividirlo dentro de 3. ¿De acuerdo? Igual. Dividido 3. Este es exponente. Yo no sé si lo logran ver, así paso a pasito, pero entonces esto es integrar el segundo término. Le sumamos un 1 al 2, me queda menos x cubo, y ese cubo lo paso a dividir a la variable. Por lo tanto, me queda 2x cuadrado, ¿verdad? Me queda 2x cuadrado menos x cubo con 3. Y se recuerdan que dijimos que para la integración valuamos en f de b menos f de a. ¿Qué significa esto? Que ahora vamos a evaluar esta función en 4. ¿Cómo nos queda? Nos va a quedar 2 por 4 al cuadrado menos 4 al cubo dividido 3. Aquí estoy dividiendo f de b. Jóvenes, ¿lo logran ver o están perdidos? Ayúdenme, contéstenme. Así sé si lo repito. Ahora voy a evaluar en f de b
Lo estoy haciendo aquí para que ustedes vean cómo se hace por partes. ¿Ya? Bueno, aquí estoy evaluando en f de b. ¿Por qué? Porque aquí está. Voy a regresar para que lo vean y que les quede. Aquí está. La integración, voy a integrar la función, f ya está integrado y ahora lo voy a evaluar en el límite superior menos el límite inferior. La función ya integrada. Voy a regresar entonces. Aquí ya integré la función, me quedó esto, y ahora lo voy a evaluar en 4 y a eso le voy a restar la función en 0, pero aquí esto dividido 0 se me hace 0, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Esto es igual a 0. Ya no hacemos menos 0. Menos 0 no es nada, ¿verdad? Entonces nos queda, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 4 por 4, 16. Por 2, 32. ¿Sí? 4 por 4, 16. Por 2, 32. Menos 4 por 4, 16. Por 4, 64, ¿verdad? Jóvenes. Sí, ingeniera. Gracias. Menos 64 tercios. ¿Y esto nos queda cuánto? Hacemos la operación. Está separadito. 4 por 4, 16 por 2, 32. 4 por 4, 16 por 4, 64 tercios. Hacemos esta operación y nos queda ¿cuánto? ¿Cuánto nos queda? 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Son 96 menos 64. ¿Cuánto da esto? Tercios. ¿Cuánto da? 32. Gracias. Entonces, ya lo vieron paso a pasito. Así es como van a hacer ustedes cada uno de los ejercicios. Esto es dividido 3. Entonces les queda 32 tercios. Tercios. ¿Por qué dice u al cuadrado? Porque por concepto sabemos que al integrar una función, lo que estamos encontrando es el área bajo la curva, por eso se escribe u cuadrado, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos hablando es esa área, y esa área es en unidades cuadradas. ¿Ven? Entonces, ahí está resuelto el ejercicio paso a pasito. Integramos la función y posteriormente esa función integrada la vamos a hacer como dice la definición, f de b menos f de a. Voy a traer esto para que les quede. Y que recuerden que después de integrar la función, tenemos que evaluarla en los límites. F de b menos f de a. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a dejar aquí pegadita para que la tengan presente. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me están pidiendo que tengo que integrar la función. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos y igual x cuadrado menos 4x. ¿Qué tenemos que hacer? Determinamos cuáles son mis límites, o sea, cuáles son las raíces de esta función
para encontrar los límites del intervalo sobre el X. Y utilizamos GeoGebra para graficar, así que en GeoGebra me da los límites, pero analíticamente, esto es gráficamente, pero analíticamente encontramos los límites sobre el eje X, igualando la función que nos den, la igualamos en 0. De ese modo encontramos las raíces y nuevamente es 0, 4. Ahora obtenemos el área integrando la función. Integramos la función y ahora es x cuadrado. Le sumamos 1, x cubo y dividimos 3. Vamos a integrar 4x con diferencial de x. Le sumamos una unidad a x y lo dividimos dentro de 2. 4 dividido 2 me queda menos 2. Y la unidad es, el resultado es menos 32 tercios. Pero quiero por favor que tomen nota con este dato. El área siempre es positiva, ¿de acuerdo? Es como caminar. Si vamos a caminar en línea recta hacia la derecha, nuestros pasos son positivos. Si caminamos hacia la izquierda, estamos caminando exactamente lo mismo, pero lo único que varía es el signo, lo cual nos indica un signo negativo. Lo mismo sucede con el área, o sea, en este caso, el área negativa se toma como valor absoluto. Jamás me vayan a dar un resultado de área negativo, ¿de acuerdo? La distancia que caminemos, no importa que sea signo negativo, de todas maneras la estamos caminando. No sé si me comprenden la analogía. Pero lo que quiero es que, por favor, en su resultado, acuérdense que este es el resultado y la respuesta debe decir el área debajo de la gráfica, perdón, debajo de la función y igual x cuadrado menos 4x es igual a 32 tercios de unidades cuadradas. ¿Estamos? Vale. Vamos con el siguiente. ¿No hay preguntas hasta el momento? Vamos con el siguiente ejemplo. No se me asusten cuando vean este tipo de integrales. ¿Por qué? Porque de todas maneras la máquina lo hace todo. Entonces, no se asusten, no se sorprendan. Ustedes miran la función y lo primerito que tienen que hacer es ¿qué? Ir a GeoGebra. Vayan a GeoGebra. Mi amigo GeoGebra resuelve todo en un santiamén, así que ustedes colocan la función y igual coseno de x. Y el intervalo que les está dando, vamos a separarlo un poco, ¿sí? Es entre pi medios y 3 pi medios. Muy bien. Vamos a GeoGebra y aquí tenemos la función y me dice de pi medios a 3 pi medios, que son los límites justo las raíces de la ecuación, por lo tanto siempre deben intersectar el eje X, siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar, a integrar. La integral de coseno de x es seno de x, y entonces ya sustituimos 3 pi medios menos seno de pi medios. La hacemos en calculadora y la respuesta me da menos 2. Pero como ya sabemos que el área siempre es con valor absoluto, lo cual significa que el área siempre va a ser positiva. Chicos, internalizada no hay soldado muerto. Tenemos otro ejemplo. ¿No hay preguntas hasta el momento? Tenemos otro ejemplo y todos se resuelven igual. Les invito nuevamente, tenemos nuestra función. No importa la forma de la función, ustedes vayan con GeoGebra. GeoGebra resuelve la vida en un momento. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Colocan en GeoGebra la función y entonces, aquí está. Y me dice entre menos 2 y menos 1. Entre menos 2 y menos 1. Muy bien. En este caso yo tengo menos 2. En este caso no está intersectando el eje X, como se da cuenta, ¿sí? En esta función no, en la otra sí. Y entonces, entre menos 2 y menos 1, ¿cuál es el área? Esto es lo que me está pidiendo, ¿de acuerdo? Aquí para acá.
Entonces, ¿qué hago? Pues voy a integrar la función. Integrémosla. Aquí está. Integramos la función y evaluamos la función integrada, que aquí se denota con F mayúscula, entre menos 2 y menos 1. Ojo con que el límite inferior va abajo. Cuando son negativos, a mayor número, es el número más grande es el inferior. Vean la recta numérica, que ese es un error que cometen muchas veces los estudiantes. Acá colocan de menos 1 a menos 2 y ese es un error. Entonces recuerden que el menos 2 está más distante del 0, por lo tanto es el límite inferior. Cuidado con eso. Y evalúan la función ya integrada entre menos 1, menos 2 y listo. ¿De acuerdo? Entonces la función aquí integrada en la integración me da menos 5,72. Ya sabemos que el área es positiva siempre y en este caso en unidades cuadradas tenemos que dar nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de área. Mientras no nos digan en qué dimensional, pues la diremos en unidades cuadradas. Y veamos un ejemplo más. Aquí tenemos nosotros esto, por favor, no se les olvide. Después de integrar la función, ya la función integrada, yo la voy a evaluar en los dos extremos, en los dos límites del intervalo. ¿Sí? Vamos a copiar aquí. Y entonces nuevamente yo vengo, me voy a GeoGebra y entonces voy a averiguar qué es lo que me está pidiendo la función. Cuando yo ya tengo la función y me dice entre 0, o sea, me está pidiendo esta área entre 0 y 3. Cuando hagan sus gráficas, por favor, que se vea esta parte. A veces me ponen un pedacito y toda la gráfica gigante. No. Traten de mostrar, porque visualmente nosotros podemos apreciar aquí que de 0 a 3 está el área que nos están pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? Este es el área que nos están pidiendo. Evaluamos y listo. ¿Ok? ¿Tienen preguntas?